tardes en los diferentes horarios en los que nos encuentra esta reunión en la que hay gente procedente de tantos sitios diferentes. Sean muy bienvenidas y muy bienvenidos todos en este nuevo curso que organizan la Usina Social de la ciudad de Rosario en Argentina, la Universidad Nacional de la misma ciudad y la revista Nueva Sociedad. Vamos a hacer una pequeña introducción al curso con el saludo de las personas responsables de esas instituciones, para luego dar lugar al primer encuentro académico. Por cuestiones puramente prácticas, y dado que tiene que retirarse por compromisos ineludibles, le vamos a pedir a Clara García que nos dirija unas palabras. Clara García es la presidenta de la Usina Social. La Usina Social, como decía, y como muchas y muchos de ustedes sin duda saben, es una de las 3 organizaciones que organiza, que auspicia, que ha producido este curso. Una organización, una fundación creada por un gran dirigente socialista de la Argentina, fallecido de COVID hace apenas algunos meses, y cuyo impulso intentamos de muchos modos continuar. Clara es una de las personas que más enfáticamente se hace cargo de ese legado. Clara, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Atento que, como decías, nos acompañan más de 200 personas de 20 países del mundo. Hablabas de Miguel Lifchit, el creador de la usina, quien la soñó, quien la ideó, quien la planificó, quien la gestó, porque así era Miguel, ¿no? Estas personas que saben soñar, pero saben llevar adelante los sueños. Y el legado que nos ha dejado es colectivo, de manera que circunstancialmente ocupo de manera formal la presidencia de la Usina Social, pero lo hago en clave colectiva, sabiendo que tengo la responsabilidad de tantos y tantas que tomamos su antorcha y decidimos que ese fuego no se apague. Yo leía con detenimiento el detalle de esta actividad. Permítanme leerla cuando hablaba de un horizonte igualitario, verde y progresista, y pensaba en un discurso allá por febrero del 2018 que fue muy relevante y muy icónico en la vida política de Miguel, donde él nos decía que el futuro es ecológico, es inclusivo y es feminista. Quizá en un momento, hace 5 años atrás, un poco más, donde todavía no tomábamos con tanta naturalidad estas miradas del mundo, estas miradas que en esta actividad también siento que serían para Miguel una exacta muestra de lo que más amaba. La usina, junto a la Universidad Nacional de Rosario, en este caso la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a quien saludo y celebro la presencia de su autoridad máxima, y una revista como Nueva Sociedad, cumpliendo 50 años. Qué bueno que una revista que hable de las ciencias sociales en clave latinoamericana esté cumpliendo 50 años, y celebro esto de estar entregándonos 50 notas, ¿no? Una por cada una de esos años. La realidad es que ustedes van a ser privilegiados en el aprendizaje y en el ida y vuelta y en el enriquecimiento dinámico que esta capacitación, la tercera cohorte de esta temática, van a dar. Los temas de este mundo global tan complejo, de la democracia, de nuestro planeta, de igualdades versus desigualdades, del trabajo y del postrabajo, obviamente del género y sus diversidades, de la economía y del desarrollo. Es una temática enorme, felicitaciones, tiene enorme lógica y se compadece con los fundamentos también de la Usina Social. Como decíamos, esta fundación que se creó
pensando en las políticas públicas innovadoras, pero no exclusivamente en términos de capacitación, que de por sí lo es y es trascendente, no solamente en la clave intelectual del diálogo y del pensamiento, sino también en el voluntariado y en la acción y en la cultura y en los chicos que van a un espacio de trabajo compartido. Digo, es una institución dinámica que nos enorgullece, como dije, colectivamente poder continuar. Así que van a tener unas jornadas espléndidas, me congratulo por ello, trataré de estar presente lo más que pueda, y bueno, felicitaciones y adelante. Muchas gracias, Clara. Este es, como dijo Clara, como saben, el tercer año en que organizamos este curso. Lo hacemos un equipo muy reducido, pero con mucho apoyo de todo tipo. La dirección académica, que me enorgullezco de compartir con María Julia Reina, una compañera aquí presente con la que hemos lidiado ya en varias batallas y con la que intentamos darle al curso la densidad académica que ustedes merecen, y con el apoyo extraordinario de Cecilia Banadia, a quien ya han encontrado en los correos, y sin quien esto no sería posible. El curso se sostiene, por supuesto, con la generosidad de la usina social que brinda la infraestructura, pero también con la colaboración de la Universidad Nacional de Rosario, que le da el aval académico, y con la participación ineludible de la revista Nueva Sociedad, que es a la vez una importante cofinanciadora de los costos del curso, un instrumento de difusión fundamental, pero sobre todo una garantía de consistencia intelectual, de solidez intelectual y de una perspectiva progresista en un sentido amplio, es decir, en un sentido transformador, emancipatorio y democrático. Como señalaba Clara, Nueva Sociedad cumple 50 años este año y es una fortuna para los hispanohablantes contar con un instrumento que contribuye a robustecer las discusiones sobre los temas trascendentes para el futuro, para el presente y el futuro de nuestras sociedades. Y ese instrumento que es, hay que decirlo, obra de la Fundación Ebert en América Latina, cuenta hoy con un equipo realmente extraordinario, conducido por Pablo Stefanoni, acompañado por Mariano Schuster, que no está hoy, pero estará en otros momentos de estos encuentros, y Melina Schiffer, que también está acompañándonos. Le voy a pedir a Pablo que nos dirija unas palabras en nombre de Nueva Sociedad. Bueno, muchas gracias, Alejandro, a Clara también por sus palabras, y efectivamente estamos contentos también de compartir este nuevo ciclo con ustedes, con Julia también, que bueno, María Julia estuvimos en el primero, también pensando un poco en esto, que estaba recién empezando y ya estamos en el tercer año, pasa rápido el tiempo, y con la usina, con la Universidad Nacional de Rosario, y estamos, bueno, contentos con el nivel del curso, contentos, recién mencionaban, bueno, el aniversario también de Nueva Sociedad, de los 50 años, que quizás hay pocas revistas en español que se sostienen tanto tiempo y con tantas coyunturas tan diferentes, y se da en un momento, bueno, no sé si siempre quizás uno idealiza el pasado como un momento de mayor simplicidad, donde todo parecía más simple. Creo que muchas veces eso es bastante tramposo y creemos que en nuestro tiempo son más confusos, ¿no? Pero efectivamente parecen confusos, ¿no? Hay esa frase que se le atribuye a Mao Zedong, que no sé si la dijo, que son tiempos de gran confusión bajo el cielo, y por eso son tiempos muy interesantes. No sé si la dijo Mao, y no sé si son tiempos interesantes hoy, pero sí son confusos. Y me parece que eso genera sobre todo la necesidad de pensar, y está en el título de estos seminarios, la idea de construir el futuro, ¿no? Creo que ahí es donde
quizás tenemos más problemas para poder pensar futuros que no sean distópicos, que no sean peores que el presente, peores que el pasado, ¿no? Creo que se instaló mucho esa idea, y quebrar esa idea y pensar de nuevo el futuro como un lugar que puede ser mejor, me parece que es un desafío, que en este caso, en un plano académico, pero también con un sustrato político en un sentido muy amplio, ¿no? De pensar en una transformación más igualitaria de nuestro planeta, que hoy implica otros desafíos, como temáticas de género, de diversidades de distintos tipos, temáticas ambientales que están de nuevo en el tapete, y además, para complicar un poco las cosas, salimos de la pandemia y entramos a una guerra que, bueno, depende de dónde estemos hoy, estamos más cerca o más lejos de ese escenario bélico, pero que está teniendo efectos de todo tipo, desde humanitarios hasta económicos, del flujo de la energía, etc. Entonces creo que en ese contexto poder hacer estas reflexiones, tomarnos este espacio para salir un poco de esa locura de las redes, de los tiempos que van muy rápido, y reivindicar bueno, el poder tomarnos un tiempo de reflexión, creo que eso es muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos y todas quienes están participando hoy. Alejandro, si me permitís... Gracias, sí. Gracias, Pablo. Sí, adelante, María Julia. Sí, no, brevemente, si podemos encender cámaras, sacarnos la foto de familia y luego continuamos, así ya estamos todos. Encendemos cámara. Ceci. Sin auriculares, así salimos todos lindos. Perdóname, Rafa. Bien. Como decíamos, Nueva Sociedad está presente con nosotros a través de Pablo Stefanoni, también a través de Melina Schiffer. Melina, por favor, nos das unas palabras de parte de la revista. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes para inaugurar la tercera edición del curso Pensar el presente y construir el futuro. Este es un curso especial y importante, y desde de Nueva Sociedad estamos muy contentos y contentas de apoyarlo una vez más. Nueva Sociedad participa en este curso como coorganizadora junto a la Usina Social y la Universidad Nacional de Rosario, y los temas que se abordan son de mucha actualidad y hacen especial referencia a los cambios globales que se observan en el mundo. Sin lugar a dudas, el principal de ellos es el de la terrible invasión de Rusia a Ucrania que ahora está modificando las coordenadas sobre las que se piensa y se actúa en la política internacional. Nuestro mundo vive además grandes cambios científicos e importantes desplazamientos de poblaciones. Asistimos además a un proceso acelerado de destrucción del medio ambiente que exige una respuesta progresista. Desde un pensamiento de futuro basado en la solidaridad y la igualdad, debemos pensar también la reconfiguración del mundo del trabajo y la defensa de los sistemas democráticos que hoy en la región y en el mundo están siendo fuertemente atacados. En este curso se abordarán esos procesos y ustedes podrán conocer nuevas herramientas analíticas a partir de un plantel docente de la máxima excelencia. El deseo de esta nueva sociedad es que este curso sirva para pensar un mejor futuro para las sociedades de América Latina y del mundo. Otra vez queremos agradecer a los organizadores y la Usina y la Universidad Nacional de Rosario por la extraordinaria cooperación permanente para la realización de este curso. Y también queremos agradecerles a ustedes por inscribirse y por aspirar a mejorar el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Quiero destacar
que en las próximas semanas vamos a contar con la presencia de algunos de los académicos más destacados de nuestro idioma, de diferentes países, en el tratamiento de cada uno de los temas que vamos a abordar. Pero en nuestra opinión, y lo hemos discutido mucho en los equipos que preparamos este trabajo, esta tarea, en nuestra opinión, tan importante como lo que los docentes nos ofrecen son las relaciones que entre ustedes establecen. Creemos que es una ocasión extraordinaria de crear redes regionales, de crear redes continentales e idiomáticas entre personas preocupadas por las transformaciones que debemos enfrentar, personas que desde sus experiencias personales, desde contextos diversos, pueden hacer grandes aportes para una mejor comprensión de las dificultades y un mejor abordaje y diseño de políticas. Por tanto, las invitamos a establecer vínculos productivos, a mantener una conversación no solo a lo largo del curso, sino más adelante, para que haya un espacio iberoamericano que con un mismo espíritu intelectual y una misma perspectiva ideológica contribuya cada vez más a resolver los problemas que queremos enfrentar. Voy a pedir a Gustavo Marini. Gustavo Marini es el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que nos dirige unas palabras, y a continuación vamos a dar inicio a la primera clase a cargo de Anabela Buso. Gustavo, por favor. Muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, por supuesto, felicitar a la usina, Clara, la verdad que el trabajo que están llevando adelante con un gran esfuerzo, con una gran vocación de servicio militante, cultural, político y social es realmente significativo. Sostener el esfuerzo en el tiempo es probablemente lo más difícil de las tareas que uno encara, porque a veces es relativamente sencillo empezar y hacer algunas cosas, pero mantener el esfuerzo durante tanto tiempo y con realmente un nivel de calidad, tal cual como lo está llevando adelante la usina, es realmente destacable. Por supuesto, un saludo especial a nuestros colegas académicos de la revista Nueva Sociedad, con los cuales siempre hemos tenido grandes intercambios y realmente tienen artículos muy significativos. El curso, esta tercera edición de este curso, Pensar el presente, construir el futuro, nunca parece pasar de moda, porque en realidad en el mundo actual, que es cada vez más complejo y que está adquiriendo una significación realmente superlativa para el destino de toda la humanidad en su conjunto. Hoy más que nunca el mundo y los hombres se enfrentan a grandes cambios que sin ninguna duda va a afectar la vida de todos los habitantes del planeta. Pase lo que pase en cualquier lugar, en realidad esto nos afecta significativamente a todos. De modo tal de que estas dos ideas tan sencillas, pensar el presente y construir el futuro, sin ninguna duda, están muy unidas entre sí y son muy significativas, porque es realmente temerario intentar avanzar hacia un futuro sin intentar comprender todo lo que está sucediendo, todos estos grandes cambios y todas estas grandes transformaciones. De modo tal de que para nosotros como facultad es realmente un motivo de orgullo poder colaborar con este debate abierto que incluye académicos de excelencia y por supuesto una felicitación también a María Julia, a Alejandro y a Cecilia Banadia, que también con un gran esfuerzo están llevando adelante esta tercera edición de un curso que realmente es cada vez más exitoso. Así que felicitaciones a todos, sin ninguna duda vamos a disfrutar mucho de las palabras de todos los expositores que van a desarrollar estos temas. Muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Vamos entonces a dar ya inicio a nuestro trabajo con un nuevo agradecimiento a todas y a todos los que se han inscrito, a los que participan, a los que contribuyen a la organización. Esperemos que sea
productivo, rico y satisfactorio como lo ha sido en ocasiones anteriores. Les presento a Anabela Busso, es la docente a cargo de nuestro primer encuentro. Anabela es licenciada en Ciencia Política y máster por Flaxo, es investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas de la Argentina, CONICET, es docente de la Universidad de Rosario, de la Universidad de La Plata, y ha dado clases en diversas universidades del exterior. Anabela, por favor, adelante, muy buena clase, buen curso y gracias. Gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, y gracias a la usina, a Nueva Sociedad y a la Universidad Nacional de Rosario por la invitación para participar en este curso. Obviamente también gracias a todos los inscriptos. Voy a hacer una mención especial a mi colega y compañera de promoción, María Julia Reina, porque en este mundo de incertidumbres creo tener una certeza, y es que ella debe ser la persona que sugirió mi nombre para integrar la lista de docentes que conforman este curso. Bueno, la presentación que yo voy a realizar obviamente también es una presentación que está llena de inquietudes, de incertidumbres, pero para ubicarla disciplinarmente les comento que mi especialidad es el campo de las relaciones internacionales, por lo tanto yo voy a hacer un análisis vinculado al primer punto del programa, que habla de los desequilibrios globales desde la perspectiva de esa disciplina, y obviamente uno siempre tiene algún componente de conocimiento situado, y esto significa que yo miro el mundo desde la República Argentina, que es el lugar donde vivo, así que esto abre la posibilidad de que con la presencia de asistentes de 20 países distintos podamos tener diferentes perspectivas sobre un mismo inconveniente o una misma problemática en el orden internacional. La primera cuestión que quiero señalar es que en líneas generales los internacionalistas, cuando hacemos alguna referencia a las características del orden internacional actual, solemos señalar que estamos en una situación de transición de orden, que este orden es impredecible, que es inestable, que transita hacia un nuevo escenario de bipolaridad, donde se destacan dos polos, Estados Unidos y China, y que este escenario está enmarcado en una situación de amenaza global, que es la crisis ambiental, donde hay algunas características como la desigualdad, que es uno de los problemas más notables de nuestra época, donde también tenemos crisis de las democracias en Occidente, tanto por la amenaza, digamos, de consolidación de modelos autocráticos, como de la consolidación de distintas derechas alternativas. Bueno, todas estas son características del orden internacional actual. Pero antes de intentar analizar esas situaciones para pensar nuestro presente y ver cómo elaboramos nuestro futuro, yo quisiera hacer algunas referencias de característica histórica o contextual, de cómo vemos estos problemas en las relaciones internacionales para enmarcar de la manera más adecuada posible el debate actual. En primer lugar, lo que quiero señalar es que cuando nosotros hablamos de orden internacional en las relaciones internacionales, hacemos un recorrido histórico que va desde 1648 hasta la actualidad, y entonces hablamos del balance de poder, que fue el orden que estuvo hasta la Primera Guerra Fría, después hablamos, la Primera Guerra Mundial, hablamos de Guerra Fría, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de la caída del muro de Berlín y de la implosión soviética nos referimos al orden de posguerra fría. Todos estos órdenes tienen una característica común, y es que fueron pensados en función de las tradiciones, los valores, las pautas culturales y los intereses de Occidente. Esa es una primera característica. La elaboración del orden desde Westfalia hasta nuestros días tuvo una impronta occidental muy marcada. Esta situación hoy es distinta, porque tenemos muchos actores protagónicos, entre ellos la República Popular China, pero también otros países del Asia-Pacífico o del Indo-Pacífico, que tienen otras tradiciones culturales, que están creciendo en su poder y que están invocando la necesidad de que muchas de sus prácticas y muchas de sus tradiciones también tienen que ser tenidas en cuenta, y que muchas de ellas podrían llegar a universalizarse, como se universalizaron en algún momento los principios de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana.
esta cuestión es una cuestión importante porque a los occidentales, y me incluyo, nos cuesta bastante incorporarla. Seguimos pensando que los otros actúan siempre en función del esquema de valores y de las tradiciones de Occidente. Entonces creo que a veces también eso puede desorientar el diagnóstico. Una segunda consideración que deseo realizar es que si nosotros caracterizamos los órdenes internacionales más cercanos, por ejemplo el de la Guerra Fría, teníamos algunas características en ese debate que tenían una presencia o completa o parcial. Por ejemplo, no sé, un historiador y geopolítico como Jean Lewis Gaddis solía sostener que el periodo de la Guerra Fría era un periodo que había sido injusto pero estable. O sea, había una característica que estaba presente, la estabilidad del orden. ¿Y por qué? Desde ese criterio el orden era estable, porque había países rectores en ese orden, como pueden ser las dos superpotencias, ¿no? Ahora, que también reconocía que ese orden era injusto. Era injusto desde el punto de vista de la distribución del poder mundial y de la atención de la agenda que demandaban determinados estados, ¿no? Entonces, bueno, teníamos dos superpotencias que establecían la agenda, esas superpotencias tenían más poder que las potencias, pero a su vez constituían algo que denominábamos los estados centrales o los estados del norte, en confrontación con reclamos de equidad que provenían de la periferia o de los estados del sur. Entonces teníamos injusticia y inequidad en algunas cuestiones, pero teníamos estabilidad del orden. Por otro lado, este orden de Guerra Fría estableció una articulación importante entre las democracias de masa que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial con el capitalismo, pero ese capitalismo era un capitalismo en su faz productiva y expansiva. Entonces eso permitió que más allá de las tensiones históricas entre democracia y capitalismo, existiese en los países centrales una posibilidad cierta de bienestar, lo que se conoció como el estado de bienestar, y de inclusión de sus clases medias y de sus sectores más desposeídos. Si bien esta dinámica no se expandió a la periferia de manera similar a lo que ocurrió en los estados centrales, sí podemos decir que, por ejemplo, en el caso de América Latina, varios países experimentaron instancias desarrollistas que incorporaron, digamos, o permitieron un proceso de industrialización, el nacimiento de movimientos populares, la idea de la sindicalización de los trabajadores. Eso se dio en algunos países de nuestra región dentro de este orden de Guerra Fría. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la posguerra fría, esto es al orden que nace después de la caída del muro de Berlín y después de la implosión de la Unión Soviética, nos encontramos con que ese orden es anunciado bajo un contexto de Pax Americana, donde el eje articulador vuelve a ser el vínculo entre democracia y capitalismo. Pero el cambio central es que ese capitalismo ya no era un capitalismo productivo, sino que era un capitalismo financiero, un capitalismo especulativo. Y eso, con el transcurrir del tiempo, va a tener varias consecuencias. En la década de los 90 tuvimos, sobre todo a inicios de la década de los 90, una etapa de sumo optimismo con respecto al predominio de las democracias, la defensa de los derechos humanos, la economía de mercado, pero a poco de andar, en ese contexto donde se articulaba democracia formal liberal con economía de mercado y capitalismo financiero, en un contexto de globalización neoliberal, empezamos a encontrar también algunas consecuencias negativas de ese proceso cuyo rasgo quizás más distintivo en la actualidad sean las consecuencias ecológicas y el incremento de la desigualdad. Pero lo cierto es que ese orden nació diciendo tenemos democracia y tenemos capitalismo, y ese capitalismo era financiero. Hoy esa relación es una relación que está en tensión porque quienes se vieron perjudicados por ese orden económico sienten, especialmente en Occidente, que las democracias no están dando suficientes respuestas a los problemas de la gente común, a los problemas de la gente de a pie.
Y esa es una cuestión que cruza a Occidente y que tiene varios epicentros muy relevantes en nuestra región, en América Latina. Con lo cual, digo, en esta etapa casi de desarticulación de la posguerra fría, no tenemos ni estabilidad, ni tenemos justicia y equidad. O sea, ninguna de las dos están presentes. En vez de estabilidad, tenemos guerra, como la guerra en Ucrania, tenemos pandemia, tenemos crisis ambiental, tenemos tensiones entre el rol del Estado y el rol de las grandes corporaciones tecnológicas, tenemos migraciones masivas, entre otras catástrofes. Y en lugar de justicia y equidad, nos encontramos con la mayor concentración de riqueza de la historia y consecuentemente la mayor desigualdad, ¿no? Y como dije hace unos minutos, una creciente tensión entre la sociedad y la política, o en la relación entre las sociedades y los gobiernos. Esto también está cruzado por una problemática, no sé si Pablo todavía estará conectado, pero que trabajó muy bien Pablo Stefanoni en su último libro, donde se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha. Digo, hay muchas tensiones donde las demandas hacia las sociedades, hacia los gobiernos, perdón, se presentan a través de distintos modelos de derechas que cada vez se corren más hacia la extrema y que plantean el inconveniente, no ideológico, porque cada cual puede pensar lo que quiere, pero sí que su versión extrema focaliza mucho el odio, la xenofobia, la homofobia, la misoginia, el desconocimiento de la crisis ambiental, la desautorización de los avances científicos, lo cual está creando muchísimos problemas. Bueno, como dije, todas estas características se dan también en un contexto de aparición de una nueva polaridad o bipolaridad, caracterizada por el crecimiento de China y la crisis relativa del poder norteamericano. Aclaro lo de crisis relativa en tanto y en cuanto entiendo que no es posible o no es factible que Estados Unidos transite, por ejemplo, una experiencia de implosión como le pasó a la Unión Soviética, que también tuvo una condición de superpotencia. Y el deterioro del poder norteamericano es un deterioro que viene transitándose desde la década de los 70, pero que va y viene, y que uno lo puede caracterizar como relativo, no solo con respecto a China, sino con respecto a las mismas capacidades de poder que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente este escenario de bipolaridad no es equiparable a la bipolaridad de la Guerra Fría, eso también es un acuerdo que ya se ha generalizado, y esto se debe fundamentalmente a que la interrelación entre las economías chinas y estadounidenses es muy fuerte, algo que no existía en el caso de la Unión Soviética. Para mostrarlo un poquito en números, para el año 2019 el intercambio comercial entre ambas superpotencias o potencias o polos de poder fue de 540.000 millones de dólares. Eso es lo que intercambiaron comercialmente Estados Unidos y China. En el año 1979 se había dado el mayor intercambio comercial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y en esa ocasión había alcanzado 4.000 millones de dólares. Entonces queda claro que todas las temáticas del desacople, de las economías, etcétera, etcétera, es una temática que se trata hoy, pero que no estaba presente en la Guerra Fría, porque esa integración de las economías no existía. Más allá de que la Unión Soviética tenía un sistema de economía planificado, y que China tiene, más allá de un rol muy activo del Estado, muchas pautas también de economía de mercado. Otra diferencia importante con aquellos años es que la idea de esferas de influencias claramente definidas no es algo que se dé hoy. Hay países que tienen una ligazón con Occidente muy fuerte, como los países europeos, por ejemplo, pero que tienen lazos comerciales también muy sólidos con China. Bueno, ese tipo de mezcla no se daba en el pasado y se da hoy. Lo que sí es cierto es que en el caso de Estados Unidos, que es quien viene conservando poder más
a lo largo del tiempo, siglo XX y siglo XXI, la identificación de China como la principal amenaza estatal al orden internacional de nuestros días, es uno de los pocos temas de acuerdo bipartidista en el mundo actual, ¿no? Tanto los demócratas como los republicanos coinciden en el diagnóstico de que China es una amenaza al poder de los Estados Unidos. Sin embargo, como yo venía explicando antes, de hablar de este escenario de bipolaridad, tenemos un escenario contextual que es el de la crisis del orden de posguerra fría en términos de la crisis de la globalización neoliberal. Y en ese contexto, autores, por ejemplo, como José Antonio Sanaujas, sostiene que no podemos debatir el mundo actual solo en términos de polaridades. Que el debate de la polaridad es un debate que no enriquece, que limita el análisis, que no es la polaridad no es una categoría analítica enriquecedora, que muchas veces solo se somete a describir una narrativa de poder de quienes tienen la posibilidad de ser uno de los polos, pero que no explica lo que verdaderamente está aconteciendo. Y en uno de los artículos que yo mencioné en la muy breve bibliografía que pusimos para el curso, yo sugerí un artículo de José Antonio, donde él dice que lo que transitamos actualmente es una crisis de la globalización y de la hegemonía del modelo que se instauró cuando empezó la posguerra fría, de la hegemonía de ese modelo que articulaba democracia con globalización neoliberal. Él entiende que estamos transitando una especie de fin o de cambio de un ciclo histórico que es el que se inició en aquellos años, que tuvimos antecedentes previos, los ataques terroristas del 11 de septiembre dejaron en claro que el optimismo de que todo el mundo iba a ser democrático e iba a utilizar instrumentos democráticos era también una lectura parcial, y que la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, cerraría el ciclo de la globalización económica entendida como la hiperglobalización que conocimos en los 90, la transnacionalización productiva y financiera, o por lo menos que esos temas iban a entrar en debate. Entonces se necesitan elementos de sociología histórica para analizar esta cuestión del fin de un ciclo histórico. Y para no equivocarme, elegí un párrafo del texto de José Antonio, que dice que un periodo como este exige examinar cómo estos cambios en la estructura del sistema internacional suponen constricciones o posibilidades para los actores sociales, en particular los gobiernos, y para su agencia, o sea, para su capacidad de hacer, ¿no? En esta perspectiva, las preguntas y las respuestas, en vez de limitarse a supuestos cambios en la polaridad, se dirigen a la naturaleza hegemónica o no hegemónica de los órdenes mundiales y a los límites y posibilidades de cambio. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da este autor español a esa pregunta? Él dice que desde esa perspectiva cabe observar que el sistema internacional y el orden internacional actual está atravesando una etapa de cambio estructural hacia formas no hegemónicas. Una etapa entendida como crisis de la globalización en la modalidad que ésta adoptó a finales del siglo XX. En esa crisis se entrecruzan los procesos de cambio de poder generados por la propia globalización, el agotamiento del ciclo económico y tecnológico de la transnacionalización productiva, los límites sociales y económicos del modelo anterior, que ilustra en particular el cambio climático, y sus fallas de gobernanza, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y este es un dato muy importante, este último, porque las fallas de gobernanza no solo se dan a nivel de las naciones y en las tensiones entre los gobiernos y la sociedad en el describimiento de la política, sino que se da también
entre las sociedades nacionales y los estados y las instituciones internacionales. Y aquí hay un punto que también me parece importante subrayar. Ya habíamos dicho que ahora en esta situación no tenemos ni estabilidad ni equidad. También dijimos que no podemos debatir solo en términos de polaridad, hay que también debatir en términos de fin de un ciclo histórico. Y ahora agregaría que la mayoría de los debates que se dan en torno al orden internacional actual son debates que tienen una fuerte impronta occidental, o sea que son problemas que transita fundamentalmente Occidente, que no se dan de la misma manera en la región del Asia-Pacífico o del Indo-Pacífico. Y en ese marco también podemos hacer o podríamos arriesgar la afirmación de que lo mismo pasa con respecto al multilateralismo. Cuando nosotros decimos que el multilateralismo en la situación actual está en crisis, nos estamos refiriendo fundamentalmente a todas aquellas instituciones internacionales nacidas en el orden internacional liberal, esto es, las nacidas después de la Segunda Guerra Mundial y las nuevas que se sumaron a ese proceso en la década de los 90. Pero no todo el multilateralismo del planeta está en la misma crisis. Yo me busqué acá unas notas que le había tomado en una exposición a un destacado académico argentino, Juan Gabriel Tocatlián, cuando dice que no existe una crisis en los espacios multilaterales donde China tiene un rol protagónico. Entonces dice, la cooperación de el Consejo de Cooperación de Organización, de Cooperación de Shanghái, el Foro de China con el mundo árabe, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el diálogo China-CELAC, la Asociación Económica Regional Integral entre 15 países, fundada en 2020, son todas instituciones que están funcionando a pleno. Con lo cual, insisto, muchas veces tenemos la tendencia a plantear como crisis globales cuestiones que se dan ligadas a crisis o problemas que transita fundamentalmente Occidente. Entonces dejo de esta primera etapa de la exposición esas tres ideas. El orden actual no brinda ni estabilidad ni equidad. El orden actual incluye debates de otras tradiciones culturales y de otras escalas de valores. Es un orden que no se puede debatir solo en términos de polaridad, también hay que debatirlo en términos de fin de ciclo histórico, y no todo lo que nosotros presentamos como crisis global es efectivamente global. Muchas veces es una crisis muy grande, porque Occidente es un actor hiperprotagónico en el orden mundial, pero no necesariamente es un asunto de tipo global. Dado este escenario, la pregunta que a mí se me ocurriría, digamos, para tratar de avanzar en esta cuestión es ¿por qué llegamos a esta situación? ¿O cómo llegamos a esta situación? Si teníamos condiciones previas que eran favorables para ir en otro rumbo. Y acá aparecen los análisis que provienen fundamentalmente de literatura de distintas disciplinas, pero que es literatura crítica en Occidente y en América Latina. Yo voy a citar acá, por ejemplo, a Emile Sader, o voy a citar a Nancy Fraser, que es una filósofa estadounidense. Vi ahí en el chat que alguien escribió de Sousa Santos, bueno, muchos autores que van en esta dirección. El primer escenario de tensión, o el primer escenario, mejor dicho, que después va a ir fomentando estas tensiones que yo estuve describiendo, nace en la década de los 80, o sea, sobre el final de la Guerra Fría. Y que tuvo dos intérpretes muy destacados, que fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ellos fueron los primeros que plantearon una redefinición en los ejes estructurantes del orden para abandonar lo que había sido aquella relación entre democracia y capitalismo productivo. Y en su lugar plantearon que el orden se tenía que basar en principios de neoconservadurismo político y neoliberalismo económico. Y lograron imponerlo. Eso tuvo consecuencias importantes porque fue la etapa donde se empezó a hablar del fin del estado de bienestar, de su reemplazo por un estado mínimo, del fortalecimiento y la desregulación del sector financiero transnacional,
O sea que aquí es cuando efectivamente se acelera ese paso del capitalismo productivo al capitalismo financiero. ¿Cuál fue la repercusión política que tuvo esto, además de la repercusión económica? Que afectó a muchos gobiernos socialdemócratas progresistas en Europa, sobre los cuales Thatcher y Reagan presionaron enormemente. Recuerdo el gobierno de Mitterrand, el gobierno de Felipe González, que eran gobiernos que mantuvieron sus políticas sociales, su perfil progresista, pero que tuvieron que lidiar permanentemente con esta idea de que el mundo del estado de bienestar se había acabado y que ahora íbamos hacia un mundo de capitalismo financiero y de estado mínimo. Eso también tuvo repercusiones sobre América Latina, porque en esta década, y sobre todo en el Cono Sur, América Latina volvía a la democracia, y había muchos gobiernos socialdemócratas que habían ganado las elecciones, y que estaban muy esperanzados en el apoyo político de Europa. Y efectivamente Europa dio el apoyo político, lo que no pudo dar fue el apoyo económico. Y nosotros teníamos no solo crisis política, sino crisis de deuda en América Latina. Así que ahí tuvimos un primer escenario de mucha repercusión de esta alianza entre neoconservadurismo y neoliberalismo sobre América Latina. ¿Qué es lo que marcan los autores críticos, además, como lo que más le preocupa? Es que en realidad el modelo de Thatcher y de Reagan fue un modelo que podríamos denominar como ciertamente cruel, digamos, en sus consecuencias, pero que lamentablemente fue consolidado en la década de los 90 por actores que tenían que ver con el progresismo. Y ahí aparecen dos figuras muy destacadas. La del presidente Bill Clinton, como representante de los nuevos demócratas en Estados Unidos, y la del primer ministro Tony Blair, como representante del nuevo laborismo. Tanto Fraser como Sader lo que indican es que si bien estas presidencias y este primer ministro, insisto, conservaban dimensiones políticas progresistas, profundizaron el lazo con las finanzas, con Wall Street. En el caso específico de Clinton hubo un gran proceso de desregulación de las finanzas y una gran concesión a financieras como Goldman Sachs, por ejemplo, para que tuvieran un rol protagónico en el diseño del orden económico internacional. Eso volvió a tener grandes consecuencias sobre la periferia, porque mientras los estados centrales no tuvieron las consecuencias de estos arreglos hasta 2008, en las periferias las consecuencias fueron reiteradas y más tempranas. Tuvimos la crisis del tequila en México, la crisis del sudeste asiático, la crisis financiera de la Federación Rusa en el 98, la de Brasil en el 98-99, la de Argentina en el 2001. O sea, ahí se dio un predominio, digamos, de la globalización neoliberal y financiera en el mundo, que no tenía consecuencias en los estados centrales, pero sí las tenía en los estados de la periferia. Entonces, en ese contexto, digamos, esta relación entre democracia y neoliberalismo cambia de protagonistas. Ya no es una relación entre los neoconservadores y el neoliberalismo económico, sino que es una relación que se da entre actores progresistas y el neoliberalismo económico. Por eso la cito a Nancy Fraser, porque ella es la que conceptualiza eso, hablando de el neoliberalismo progresista. La autora ha escrito mucho, dice que eso puede parecer como un oxímoron, algo contradictorio, pero que en realidad se dio en los Estados Unidos de la manera más o menos que yo lo contaba, ¿no? En la relación entre un mundo progresista que acompañó a Bill Clinton, sobre todo en movimientos sociales como el feminismo, el antirracismo, el multiculturalismo, los derechos de género, que eran todos aliados de Clinton, que todos tenían buena fe, que lograron imponer políticas en esa dirección. Sin embargo, el gobierno no interrumpió ese vínculo privilegiado con las finanzas, con Wall Street, y como yo les dije, profundizó la desregulación del sistema, y eso ya empezó a marcar una cuestión muy importante
en el sentido de que empezamos a tener ganadores y perdedores, o sea, globalizadores y globalizados. Los globalizadores eran quienes tenían resultados exitosos y los globalizados quienes sufrían las consecuencias. En ese contexto, digamos, las finanzas, algunas estructuras de servicio como las empresas de Silicon Valley o el propio Hollywood eran actores ganadores, mientras que todos aquellos que tenían que ver con los procesos de industria o industrialización tradicional tenían participación en el escenario de los perdedores porque asistíamos a un proceso de desindustrialización. Hay un eslogan que se instala en estos años y que llega hasta nuestros días y que ahora está cruzando muchos debates, que es el famoso eslogan del 1% más rico en comparación con el 99% que tiene una muy escasa participación en la distribución de la riqueza. Ahora yo voy a mostrar algunas cifras al respecto. Ahora bien, esta división también se dio en un contexto de triunfo contundente, eso hay que reconocerlo, de la narrativa del neoliberalismo, pero no solo sobre quienes naturalmente coinciden sobre esas ideas, sino sobre aquellos sectores que muchas veces se han visto afectados negativamente por las consecuencias de este tipo de políticas. Me estoy refiriendo a la defensa de las ideas neoliberales a ultranza por sectores trabajadores o por clases medias. Y esto tiene que ver, insisto, con la capacidad y el éxito que tuvo la narrativa neoliberal. Yo seleccioné acá una frase de Milton Friedman, uno de los padres, digamos, del neoliberalismo, donde él enfatiza el rol de las ideas y cómo hay que utilizarlas para llegar a un momento donde esas ideas sean casi algo indiscutible, algo que él identifica con el sentido común. Dice Milton Friedman: si algo aprendimos de cambios estructurales en la economía y en la sociedad en el último medio siglo es la importancia de las ideas circulantes y su capacidad de influencia en el poder. Las crisis abren la posibilidad de cambios real, pero las acciones dependen de las ideas existentes. La lección de cualquier quiebre estructural y giro social es desarrollar ideas alternativas, mostrar su efectividad e institucionalizarlas hasta que parezca de sentido común implementarlas. Bueno, siguiendo a algunos autores que también han citado esa frase, digo, esto lo dijo Milton Friedman, pero lo podríamos tomar quienes no estamos de acuerdo con esas ideas y decir que una de las cuestiones que tenemos que fortalecer para hablar de un nuevo escenario, de tener un horizonte más esperanzador, un futuro que nos cobije a todos, es trabajar en conjunto para la instalación de una narrativa que reemplace a esa narrativa de la globalización neoliberal. Yo no estoy diciendo con esto de que el éxito de la narrativa neoliberal haya sido algo que opacó definitivamente las consecuencias negativas. De hecho, en el mundo en general, pero en América Latina en particular, porque hacemos referencia a nuestra región, hubo momentos políticos en que las sociedades se rebelaron contra las consecuencias negativas de este orden internacional. Uno de esos momentos se dio en la primera década del siglo XXI, donde hubo muchos gobiernos o muchas sociedades que votaron gobiernos alternativos a lo que había sido la impronta neoliberal de la década de los 90. Es lo que en nuestra región se conoció como el periodo del giro a la izquierda o la marea rosa. Pero hubo otra instancia que mostró grandes desacuerdos con las consecuencias del neoliberalismo y que tiene que ver con algunos acontecimientos del año 2019, o sea, el año previo a la pandemia, donde tuvimos muchos escenarios de crítica a situaciones
de desigualdad, de falta de representación política, de altos costos de los combustibles, de la educación, de la crisis de los sistemas de pensiones en América Latina, o sea, disconformidad con el modelo, ¿no? Tuvimos crisis que pasaron en Haití, crisis que pasaron en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, para nombrar algunos ejemplos. Tuvimos también cambios de partidos gobernantes por la vía democrática que canalizaban ese descontento. Se había dado en México en el 2018, se dio en Argentina en 2019. O sea que había un escenario de descontento previo a la pandemia. Y esto lo subrayo porque cuando estalló la pandemia, y la pandemia generó tal impacto sobre todos nosotros, hubo como un primer momento, un primer análisis. Recuerdo que esto lo discutimos aquí en la Usina Social en uno de los primeros encuentros que hubo, donde pensábamos, o algunos pensaban, que en realidad la crisis y la solución del orden estaba ligada a la pandemia. Bueno, mi postura en aquel entonces es la misma que ahora, que la crisis del orden es previo a la pandemia, y que lo que nos trajo la pandemia fue un empeoramiento terrible de todas las situaciones que eran críticas y de todos los indicadores que eran negativos. Hoy América Latina es menos desarrollada que antes, es más pobre que antes, tiene muchos problemas más acentuados que antes de la pandemia, pero las bases de esos problemas eran previos al escenario de pandemia. Antes de ver algunas de las consecuencias políticas de este orden, yo quería compartir, espero no fallar con ustedes, 3 o 4 plaquitas vinculadas o para mostrar algunos números que pongan en claro a qué nos referimos cuando hablamos de que la concentración de la riqueza en el mundo actual es la mayor de la historia, y eso tiene una contracara que es el incremento de la desigualdad. Voy a ver si tengo éxito en compartir. Si no lo llegan a ver, por favor, que alguno me diga. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico que nos muestra... Perfecto, Ana. Gracias. La distribución global de la riqueza. Ustedes fíjense que el 1.1 de la población mundial tiene el 45,8 de la riqueza mundial. O sea, el 1% más rico tiene casi el 46% de la riqueza mundial. El otro 11% de los muy ricos tiene el 39,1 de la riqueza mundial. El 32,8 de la población tiene el 13,7 de la riqueza mundial. Pero el 55% de la población mundial tiene solo el 1,3 de la riqueza en el mundo. Entonces esto muestra indicadores que son realmente alarmantes con respecto a cómo se ha agudizado ese proceso de concentración de riqueza. A esto debemos sumarle que algunos rubros empresariales en el escenario de pandemia incrementaron mucho más esta riqueza, ¿no? Casos como por ejemplo las grandes empresas tecnológicas basadas en el uso de internet o algunos laboratorios, etc. Lo que no sé es en esta imagen cómo seguir con la próxima, porque no me lo toma. Aquí está. Acá tenemos otros datos elaborados por Oxfam, relacionando la desigualdad, ¿no?, un poco con la pandemia. Lo que yo les decía, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se duplicó durante el periodo de pandemia, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se deterioraron durante la vigencia del COVID. Ustedes fíjense cuánta plata tenían en el primer tramo del 2020 los 10 hombres más ricos y cuánta terminaron teniendo a finales del 2021.
Entonces, eso también marca esa cuestión. Y después, por ejemplo, las desigualdades también contribuyeron a la muerte de al menos, dice, una persona cada 4 segundos. ¿Por qué? Porque, bueno, no eran las mismas, quienes no tenían servicios de salud, o en aquellos estados que no tenían buena salud pública, aquella gente que tenía condiciones precarias de salud porque no se había podido alimentar bien o no había atendido enfermedades preexistentes, tenía obviamente menos posibilidades de sobrevivir a la pandemia. Acá tenemos otros datos que sostienen que conjuntamente 252 hombres poseen más riqueza que los 1.000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. O sea, acá tenemos no solo diferencias entre ricos y pobres, sino también diferencias entre diferencias de género. Si yo sumo las mujeres, 1.000 mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe, tienen menos o igual riqueza que 252 hombres ricos. Desde 1995, el 1% más rico, el eslogan del cual yo les hablaba, ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad. Eso es lo que se da con el incremento del modelo de capitalismo financiero en el escenario de globalización neoliberal. En la segunda línea de cuadros tenemos que 3.4 millones de personas negras en Estados Unidos, o sea, casi 3,5 millones de personas afroamericanas, estarían vivas hoy si hubiesen tenido la misma esperanza de vida que la población blanca del país. Antes de la pandemia esta situación ya era muy grave, pero con la pandemia se agudizó. Cuando uno analiza los números de fallecidos en Estados Unidos en el escenario de pandemia, en términos comparativos murieron mucho más afroamericanos y latinos que población anglosajona. Y acá hay un último cuadro que tiene una referencia a la otra gran problemática de la situación actual, que es la crisis ambiental, donde los estudios de Oxfam estiman que el promedio de las emisiones individuales de 20 de los 1.000 millonarios son todas aquellas personas que tienen más de 1.000 millones de dólares en su haber, ¿no? Bueno, 20 de esos 1.000 millonarios más ricos emitieron sus emisiones fueron 8.000 veces superiores a la de cualquier persona de entre los 1.000 millones más pobres. Entonces, el tener ese nivel de riqueza también ha derivado en una mayor contaminación del planeta. Hay una relación directa, digamos, entre algunas modalidades de producción descuidadas, que hoy se están tratando de atender, y la acumulación de riqueza y su capacidad de contaminar, que lo que habitualmente creemos que es que los más débiles o los más desprotegidos son muchas veces los que más contaminan. Este dato es de 2017, yo creo que puede estar un poco empeorado después de la pandemia, pero marca la desigualdad en nuestra región, y hay algunos casos. Es el porcentaje de los ingresos totales que obtiene el 20% más rico de la población. O sea, el 20% más rico de Brasil se queda con el 57,8% de la riqueza, el 20% más rico de Colombia se queda con casi el 55%, el de México con el 54%, el de Panamá con el 54%, el de Chile casi con el 53%, en Ecuador con el 50%, en Bolivia con el 48,5%, en Perú 48,4%, en Argentina 46,4% y en Uruguay 45,4%. O sea, nuestra región también vive uno de los procesos de concentración de riqueza más altos del mundo, donde el 20% de la población se queda en promedio con el 50% de la riqueza de cada uno de los países que yo estuve mencionando. Y finalmente, el último slide que quería mostrar es una proyección que había realizado la CEPAL a finales del 2020, algunos de estos numeritos son un poquito mejor. Ustedes ven en rojo
o sea, en números negativos, cómo cayó el PBI de los países latinoamericanos en el 2020, o sea, en el año pico de la pandemia y de las mayores políticas de aislamiento, y cómo ninguno de los países logra recuperar la totalidad de lo que había perdido. O sea, a lo largo de todo el 2021 no hubo países que lograran recuperar lo que perdieron en 2020. O sea, todavía no tenemos posibilidad de volver en términos de PBI en nuestra región a una situación similar a la que tenían los países antes de comenzar la pandemia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esta desigualdad es una desigualdad casi sin antecedentes históricos y que debemos analizar sus antecedentes y que si queremos hacer un futuro mejor, además de una narrativa, hay que empezar a cambiar pautas de regulación de algunos sectores que tienen un gran empoderamiento y que hoy muchas veces deciden más que los estados, y entre ellos se destacan, después lo voy a mencionar particularmente, el sector financiero transnacional y las grandes corporaciones tecnológicas. Bueno, dicho esto, otro grupo de consideraciones que quería realizar tienen que ver con las consecuencias políticas de la crisis neoliberal y el surgimiento de un fenómeno que tiene antecedentes históricos, porque en otras grandes crisis, como por ejemplo la crisis del 30, muchas veces también la salida política fue por derecha. Pero lo que tenemos aquí es el fenómeno de la aparición de derechas extremas en distintas versiones, que es un tema que ocupa mucho a la academia. Yo me busqué acá algunos libritos, porque yo en el fondo soy profesora, ¿no? Y a veces trabajo en estos medios como si estuviese en clase, pero bueno, este es el libro que yo les había recomendado en la bibliografía de Pablo Stefanoni, sobre si la rebeldía se volvió de derecha, pero también está este libro de Wendy Brown, Las ruinas del neoliberalismo, el ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente, o el libro de Enzo Traverso, Las nuevas caras de la derecha, y así podría mostrarles varios, porque esto está preocupando muchísimo, en tanto y en cuanto nosotros ya tenemos experiencia de lo que es pasar por autocracia, por autoritarismos, el mundo ya conoce lo que fue el fascismo o expresiones neofascistas, y eso en realidad atacaría la esencia de lo que Occidente le ha brindado al orden internacional, que es la experiencia democrática. En ese sentido... ¿Me permitís un minuto? Sí. Solo para decir, se están expresando quienes están participando a través del chat, ahí pueden hacer preguntas, reflexiones, que luego las vamos a compartir. Es imposible con tanto generar un esquema de diálogo, pero sí vamos a hacer realmente honor a todas las reflexiones que ustedes pongan, vamos a seleccionarlas para que la profesora pueda hacer una reacción, y quiero que sepas que hay un chat que está funcionando. Perdón, continúa, Anabela. No, me parece bárbaro. Si bien me falta bastante, voy a tratar de achicar, así no quitamos espacio al intercambio, que es lo más rico. Dentro de las consecuencias políticas, nosotros tenemos una primera ola de estas reacciones que se dio a través de lo que Nancy Fraser denomina una serie de insubordinaciones políticas espectaculares contra las consecuencias negativas de la globalización neoliberal. Ella incluye en ese momento, como norteamericana, el triunfo de Donald Trump en el año 2016, pero también menciona el Brexit, también menciona el fallido de Renzi en Italia, menciona el crecimiento del Frente Nacional en Francia, ¿no? Digo, nosotros sabemos que el domingo pasado Emmanuel Macron logró imponerse en las elecciones en Francia, pero también sabemos, como mostraban los estudios de aumento del voto, que el papá de Le Pen tenía el 18% de los votos en Francia, que Marie Le Pen en la elección anterior había tenido el 31% de los votos, y que ahora obtuvo el 41%, perdió
Y acá veo un dato que es verdad que apareció en el chat. El fracaso del plebiscito en Colombia, por el proceso de paz en Colombia. Un dato central también para nuestra, que está dentro de todo este escenario, insisto, que Fraser denomina insubordinaciones políticas espectaculares contra el orden existente. El dato central que se dio, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos en esos años, es que el enojo contra las consecuencias negativas del orden vigente cambió el clivaje electoral tradicional. En 2016 las elecciones en Estados Unidos no fueron entre demócratas versus republicanos o entre conservadores versus liberales, sino entre candidatos pro-establishment y candidatos anti-establishment. Y la tendencia predominante fue la tendencia anti-establishment, que tuvo dos versiones en ese proceso electoral, por lo menos en las primarias. El candidato de derecha, que fue Donald Trump, que le ganó a otros 16 participantes en la primaria en Estados Unidos en esos años, que se presentó como el candidato anti-establishment de derecha, y un rol muy protagónico que el Partido Demócrata, creo yo erróneamente, se encargó de acotar, que fue el rol de Bernie Sanders, tanto en las primarias de 2016 como en las de 2020, en representación de un candidato anti-establishment progresista. Alguien decidido a dar batalla en ese sentido. En el primer caso, como yo dije, los demócratas, que la tenían a Hillary Clinton como la otra candidata, entendieron que debía continuar el modelo que venía de la década de los 90, el partido jugó a favor de Hillary Clinton gana el voto popular, pero pierde en el colegio electoral. Y hubo un dato importante en ese sentido, que fue el dato de que el voto de Bernie Sanders en 2016 no se volcó al voto de Hillary Clinton, por más que ella haya ganado el voto popular. Eso fue distinto en la elección de 2020, porque Biden sí recibió el voto del sector de Sanders, bajo la idea de que la democracia en Occidente estaba en un punto de inflexión. Ese fue lo que condujo a los demócratas a decir, bueno, a los demócratas del ala más progresista, no es Sanders, pero bueno, no tiene que ser Trump. Pero eso está muy, muy, muy presente. Y continúa, eso también lo quiero decir. El otro día una alumna me dice, bueno, profesora, pero ¿para qué vamos a hablar de Trump si Trump fue? No, Trump no fue. Trump sacó 70 millones de votos, está muy activo políticamente, tiene todavía una primacía muy importante dentro del Partido Republicano, y su bloque está consolidado de la misma manera que está consolidado el voto del 41-42% de Marine Le Pen. Entonces, el tema es un tema de muchísima actualidad, que además, insisto, se da en distintas intensidades, pero se da en Polonia, se da en Hungría, se dio en Estados Unidos, se dio en Brasil con Bolsonaro. Bueno, tenemos que discutir cuál es el modelo, por ejemplo, del presidente Bukele en El Salvador, pero digo, hay versiones en ese tipo. El texto que yo les propongo para eso, que es el libro de Pablo Stefanoni, es un libro que recolecta toda la variedad y la heterogeneidad que tienen de estas expresiones de derecha en el mundo. Yo, como comparto con Julia, como les conté, el título de licenciada en Ciencia Política, pero hace muchos años que me dedico a las relaciones internacionales, tengo una clasificación un poquito más sencilla para transmitir en esto de cuáles son los escenarios de derecha, y sobre todo los que nosotros hemos visto en América Latina y que son consecuencia de la crisis del orden. Nosotros tuvimos una experiencia que es la que se conceptualizó como las experiencias de las nuevas derechas. Las nuevas derechas son aquellos partidos políticos que podían ser casi herederos de las experiencias militares previas en América Latina, pero que decidieron hacer una ruptura con ese pasado militarista, comprometerse con una llegada al poder a través de la vía democrática,
que se presentaron como gobiernos que iban a achicar el Estado y que le iban a dar al Estado una impronta empresarial, que lograron la movilización de masas también, que hicieron un culto del individualismo y la meritocracia, ¿no? Y que fueron descritas como nuevas derechas, ya les digo, en el sentido de diferenciarlas de las derechas más conservadoras que había tenido la región y de las derechas ligadas a los militares. En Argentina, que es el tema que yo más conozco, hay varios trabajos de Gabriel Gomaro sobre este tema, también hay un trabajo de Verónica Giordano que las caracteriza, trabajos de José Nathanson. Esto creció mucho porque al PRO, Alianza Republicana, el partido de Mauricio Macri, se lo identificó con esta característica de nueva derecha, que en ese momento no estaba vinculado a lo que nosotros estamos charlando ahora, que es la derecha de la derecha extrema, la derecha alternativa. Digo, también al gobierno del presidente Piñera, muchas veces se lo identificó dentro de este rubro. Algunos sectores de la oposición venezolana, como el caso de Capriles, por ejemplo, eran ubicados en esta región. Después tenemos otras dos expresiones que ya están más cerca de la situación actual. Una es la de las expresiones latinoamericanas de los populismos de derecha, ¿no? Osvaldo Yaceta, un profesor de nuestra facultad, dice que los populismos de derecha intentan dar respuestas emocionales y simplistas a un mundo que es cada vez más complejo, que tienden a presentar etapas anteriores, como las etapas donde cada uno de sus países fue mejor, y que existe la posibilidad de volver hacia atrás, digamos, ¿no? Hacer América grande nuevamente, como decía Trump, es la posibilidad de volver a la América o a los Estados Unidos de la década del 60, ¿no? O de la década del 50. Una de las características que tienen estos populismos de derecha es su vinculación con los populismos de exclusión, la idea de que el conflicto es el otro. Entonces yo soluciono el problema si excluyo al otro. Entonces, ¿qué significaba, por ejemplo, en el discurso de Trump? Significaba excluir a los musulmanes, significaba fundamentalmente excluir a los mexicanos, o todo aquello que podía hacer daño a los intereses norteamericanos. Pero siempre la responsabilidad estaba en el otro. Algunas politólogas destacadas, como Chantal Mouffe, por ejemplo, dicen que los populismos de derecha es un populismo que da respuesta o una articulación xenófoba a demandas democráticas que surgen en un contexto de efectos negativos de la globalización. Ahora, que si ese populismo lo que atiende no son demandas democráticas, en realidad se está corriendo hacia formas protofascistas. ¿Qué es lo que finalmente termina pasando con el corrimiento de muchos populismos de derecha, e inclusive de algunas nuevas derechas, que eran derechas modernas, por llamarlo de alguna manera, cuando se va dando en los países de América Latina la consolidación de otros modelos de extrema derecha, ¿no? Es como que se tienen que correr hacia la derecha para poder mantener su propio electorado. En este contexto lo que aparece como quizás la expresión más, digamos, acabada de la derecha, es lo que se conoce como derecha alternativa o alt-right, que además tiene varios subgrupos, pero que se diferencia, digamos, de las expresiones que yo, o de los conceptos que yo mencioné antes, en el sentido de que los militantes de la derecha alternativa entienden que tienen la responsabilidad de llevar adelante una lucha civilizacional, que es la lucha en contra de la llamada herencia cultural marxista, ¿no? y gramsciana para algunos, ¿no? Que en la vida actual no se expresa como ideas comunistas o socialistas, pero que ellos ven encarnadas en las cuestiones de género, en el tema de los defensores del medio ambiente, en el Islam,
en, no sé, quienes están a favor de las políticas migratorias. Todos esos sectores son enmarcados por las derechas alternativas dentro de esa herencia cultural marxista que agrede la tradición y la cultura occidental y contra la cual hay que dar batalla. Esa batalla tiene características muy contemporáneas, que es no solo la lucha política, sino la lucha en redes sociales, y se mezcla con algunos escenarios que son muy complejos, como por ejemplo, que adhieren a ellas muchos supremacistas blancos, muchas personas que adhieren al uso de armas, y esto, como yo les decía, da lugar a el tema del incremento de la violencia, el descreimiento de la política, el uso del odio, que son cuestiones muy complicadas. En este sentido, voy a citar una frase del libro de Pablo, donde él dice que Trump amplió los márgenes de lo decible para las derechas radicales y legitimó diversas aristas del etnonacionalismo. O sea, era el presidente de los Estados Unidos quien estaba diciendo esto, y eso facilita y legitima muchas de las acciones de esta derecha. Dos referencias más a la situación actual para que después debatamos. Una tiene que ver con el rol que tienen las corporaciones internacionales en la conformación del orden. Este no es un tema nuevo, ya sabemos, las multinacionales, la banca privada de capitales, el sector financiero, siempre fueron actores protagónicos en el orden, por lo menos desde finales de los 60 y los 70. Lo que ocurre es que en la actualidad ese rol es muchísimo más importante, y es mucho más, no solo que es mucho más importante desde el punto de vista económico, sino que es mucho más invasivo en la vida de cada una de las familias y de los individuos que habitan en el planeta, porque sobre todo las grandes corporaciones tecnológicas tienen la capacidad, a través del manejo del Big Data, de la Internet y de la inteligencia artificial, de penetrar en nuestras preferencias, no solo en nuestras preferencias de consumo, sino también en nuestras preferencias políticas, de hacer del uso de la fake news una cuestión cotidiana, de generar nubes de comunicación que nos encierran y donde solo nos comunicamos con los que piensan como nosotros y nos inhiben el diálogo adecuado y pertinente con quien piensa distinto. Hay un artículo muy interesante que publicó Foreign Affairs de un académico y analista y periodista norteamericano, Ian Bremmer, que se llama El momento tecnopolar. Salió para 4 o 5 meses. No, me estoy equivocando, acá tengo el link. Salió en octubre del 21. Y lo que dice Bremer es que los estados han sido los actores principales en los asuntos globales durante casi 400 años, pero que esta situación está empezando a cambiar, ya que un puñado de grandes empresas tecnológicas los rivaliza por su influencia geopolítica. Y entonces analiza un caso particular, que es la invasión de estas derechas alternativas al Capitolio el 6 de enero del 2021, y cómo el Estado norteamericano todavía hoy está analizando judicialmente, legalmente, todo este proceso, mientras que fueron las grandes corporaciones las que decidieron en ese momento cortarle los servicios bancarios, las formas de comunicación, las pertenencias a las redes y demás, las que tuvieron el primer gran impacto. Entonces sostiene que no solo es Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, sino que también esto se da, y acá sí lo traslada un poco al mundo oriental, con empresas como Alibaba, ByteDance, Tencent, que son empresas chinas. Y dice que en ese grupo de empresas tecnológicas se dividen como en grandes 3 escenarios. Aquellas políticas que comulgan 100% con la globalización y que quieren seguir con una globalización neoliberal como la que teníamos. Otras empresas que tienen componentes de nacionalismo y que por lo tanto en esta situación de inestabilidad, de competencia entre China y Estados Unidos, intentan hacer sus negocios con los estados, venderle sus servicios al Estado
en el cual tienen la casa matriz y comprometerse en esa disputa, pero también está el grupo del tecnoutopismo, como dice Jan Bremer, que son aquellas empresas que esperan que las fuerzas históricas y las innovaciones tecnológicas las ayuden a reemplazar a los gobiernos. Y el símbolo de ese grupo es Elon Musk. Elon Musk compró con un monto similar al de la deuda externa argentina Twitter hace 2 días. Elon Musk fue el que decidió poner sus satélites sobre Ucrania para brindar servicios de internet a los ucranianos. Elon Musk es el que dice los estados no tienen que participar más en la investigación espacial, los viajes espaciales tienen que estar dedicados a las corporaciones privadas, ¿no? Entonces, estas empresas además tienen un gran problema, que es su no contribución en términos de pago de impuestos, lo cual se ha constituido en un tema de debate dentro del G20, pero también dentro de los estados nacionales, es un tema central de la administración Biden, lo están discutiendo los españoles, los franceses, se debate en Argentina, es un tema general. ¿Cómo está América Latina hoy en este escenario? Bueno, lamentablemente me cuesta el optimismo, yo voy a luchar por mi región, quiero construir un futuro mejor, creo que tenemos que trabajar para eso, pero es verdad que nuestra región está fragmentada, está carente de liderazgos, está empobrecida, tiene bajos pronósticos de crecimiento según la CEPAL para el escenario pospandémico, está sufriendo enormemente los impactos del cambio climático en toda la región, pero de manera muy enfática en América Central y en el Caribe. Esto se conjuga con los problemas de pobreza, de violencia ligados al crimen transnacionalizado, al narcotráfico, a las maras, a todos esos problemas, a la violencia urbana. Tenemos en nuestra región listas de ciudades que están entre los primeros lugares de las ciudades más violentas, y transitamos por un periodo de inmensa fragilidad de nuestro escenario de regionalismo, de nuestra capacidad de constituir y tratar nuestras problemáticas desde una perspectiva regional, ¿no? Tenemos estancados nuestros procesos de integración, la CELAC está ahí, la UNASUR desapareció, todo ese escenario conduce hacia lo que ustedes tienen nombrado en la presentación de este curso como el grupo de académicos de Diálogos para la Paz, que trabaja en Nueva Sociedad y que escribieron varios artículos muy interesantes. En uno de ellos, autores como Tocatlián, Mónica Hirsch, que va a disertar para ustedes en el próximo encuentro, hablan del vaciamiento latinoamericano. El vaciamiento latinoamericano que se produce desde 2014 aproximadamente en adelante, ¿no? Ese vaciamiento consiste fundamentalmente o refiere a la situación, dicen ellos, de ausencia deliberada, o sea, eso se hizo a propósito o se hizo porque se consideraba innecesario el regionalismo, ¿no? De ausencia deliberada de acción colectiva de la región, que de no revertirse podría conducir a la pérdida de su condición de actor del sistema global, y a su mera expresión geográfica, o sea, dejaríamos de ser un actor global y pasaríamos solo a ser una región que tiene una expresión subsistémica, porque somos países que estamos uno al lado del otro, somos vecinos, pero no porque seamos actores globales. Cierro diciendo que yo también sugerí en la bibliografía, aunque la idea no era autocitarme, pero tenía que ver con estos escenarios del futuro, un informe que preparé como resultado de una actividad que tuvieron las universidades en Argentina, sobre todo las universidades públicas, que se llamó el Foro Universitario del Futuro, que discutimos 19 ejes durante el año 2020, imaginando escenarios mejores para la República Argentina en este caso. Y a mí, como persona más ligada a las relaciones internacionales, me tocó
imaginar escenarios, junto con todos los académicos que colaboraron en ese informe, vinculados a la globalización en el escenario post-pandémico. Y yo ahí señalé 3 escenarios posibles, uno de ellos, subdivididos. Un escenario posible es el escenario de la continuidad de la globalización, no de la hiperglobalización como la conocimos, pero sí de la globalización neoliberal, fundamentalmente apoyada en esta idea de las grandes corporaciones tecnológicas y las finanzas que no quieren renunciar y no quieren ser reguladas, lo digo muy brevemente. Un segundo escenario o una segunda posibilidad es la de una nueva globalización, o sea, es aquellas posturas que discuten que la globalización como está sea la única posible, que en realidad no podemos desglobalizar el mundo 100%, porque eso es imposible, porque hay muchos aspectos de la globalización que son virtuosos, pero obviamente necesitamos darles nuevos valores a esa globalización, ¿no? Y entre esos valores tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que mejorar la distribución del ingreso, tenemos que tener mejores sistemas políticos, etcétera, etcétera. Y después están las corrientes que caracterizan al tercer escenario, que son las corrientes que hablan de que la crisis es tan grande que vamos hacia la desglobalización, lo que se conocen como las corrientes del degrowth o del decrecimiento, que tiene 2 vertientes. Una vertiente yo no alcancé a desarrollarla en el informe, pero algo dijimos acá, es las vertientes antiglobalización, muy nacionalistas, muy proteccionistas, muy derechistas, que representan estas nuevas corrientes de la derecha o la derecha alternativa, ¿no? Que quieren desglobalizar porque quieren industria nacional, nacionalismo, finalización de los acuerdos de libre comercio y demás. Y después está la lectura mucho más progresista, que en realidad lo que plantea con respecto a la crisis de la globalización es que la única alternativa es un cambio estructural, casi un cambio de tipo civilizacional, digamos, en los esquemas de producción, en las pautas de consumo, en los actores protagónicos del orden. Hay muchas corrientes, ese sector también es muy variado, ¿no? Hay expresiones que van, por ejemplo, en Argentina una de las académicas que mejor la representa, Estela Svampa, que es conferencista de este seminario, pero digo, también tenemos economistas como Mazzucato o expresiones del Papa Francisco que discuten la posibilidad de que se pueda hacer una nueva globalización. En realidad dicen que hay que tener un cambio estructural. Entiendo yo que estamos transitando por escenarios mixtos. Yo hice este informe en diciembre del 2020, hoy si lo tuviese que hacer nuevamente, le dedicaría a lo que no desarrollé una buena cantidad de páginas, ¿no? Que es la postura de quienes apuestan por la desglobalización vía las extremas derechas. Pero esos son los escenarios. De cualquier manera, insisto, hay que tener nuevas narrativas, hay que mejorar la gestión de los estados, hay que establecer regulaciones para las grandes corporaciones, hay que tratar de evitar a ultranza la posibilidad de resolver nuestros conflictos a través de la primera versión de la geopolítica, que es la lectura militar de los problemas de integridad territorial, y en última instancia, creo que hay algo que no es académico, pero que es humano. Tenemos que pensar en la supervivencia de la humanidad, y la supervivencia de la humanidad no se va a dar si no tenemos un mundo ecológicamente más protegido y humanamente más igualitario. Yo con esto cerraría y dejo los últimos 20-25 minutos para el debate. Muchísimas gracias, Anabela. Creo que empezamos este curso con muy alto en términos de impacto, de discusión, de ideas y de inquietudes. Así que, Ceci, si te parece bien abrir el juego, lo dejamos en tus manos. Bueno, muy bien. Bueno, ha habido un intercambio y preguntas de todos los participantes, algunos también son opiniones y aportes que fueron, digamos, completando tu intervención. Casi al inicio de la intervención preguntaban cuál es el lugar también del multilateralismo hoy en día.
creo que algunas otras preguntas ha ido respondiendo en tu intervención. Hablan, bueno, bueno, el aporte de Buenaventura Sousa, del epistemicidio, de la centralidad de los espacios de discusión de temas provenientes del centro hegemónico. Entonces, ¿cómo se da la apertura, la explicación de los fenómenos y crisis que suceden dentro de la otredad? Cuando hablaba de estos esquemas neoliberales, un aporte de Chile fue un laboratorio de estas políticas neoconservadoras y neoliberales. Otros participantes dicen, bueno, ¿por dónde están las salidas al problema global y al problema de nuestros países, donde los grupos de poder enquistados en el manejo macroeconómico no quieren democratizar la economía? Además de ganar el relato, necesitamos profundas transformaciones, redefinir el rol del Estado en su rol promotor de desarrollo. ¿Qué efectos ha producido toda esta dinámica global en las organizaciones comunitarias? Es decir, ¿se han disgregado? ¿Son más pobres? ¿Se han ensanchado las brechas de oportunidades entre unos y otros? Otro de los aportes, hay que poner a la economía en servicio de la democracia y superar la fórmula perversa del presente de colocar la democracia en servicio de la economía para el beneficio de las élites. Patricio hace un comentario, dice, bueno, la democracia occidental como la meta final del proceso civilizatorio, aún en los mismos países modelos de esta democracia, es lo que está en crisis. ¿Cuál es la alternativa que los pueblos deberíamos empezar a plantearnos como sociedad a construir? Los socialismos también han sido desacreditados, los medios y las redes juegan un papel fundamental. ¿Es esto? ¿Queremos, debemos construir algo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Para qué? Y ya sobre el cierre de tu intervención, bueno, preguntaba entonces, ¿América Latina y Caribe es un actor global? ¿Hay posibilidad institucional de la CELAC? ¿Y cómo como región de América Latina poder unir esfuerzos para afrontar la crisis del orden mundial, cuando desde las bases sociales y políticas no hay una articulación que permita una transformación real? Bueno, algunas, ya sobre el cierre, algo más de posguerra de Ucrania, ¿va a permitir un mayor campo de acción de América Latina o vuelve más complejo para nuestra región? ¿Hay mejores condiciones para una globalización más humana y multipolar o no? Paramos ahí, vemos de ir buscando algunas respuestas. Bien. No sé, Alejandro, si vos querés acotar algo o hago yo algunos comentarios sobre... Adelante. Bueno, como yo les dije, obviamente el multilateralismo, lo que nosotros conocemos como Naciones Unidas, su capacidad de gerenciar la paz, Consejo de Seguridad, los organismos de Bretton Woods, las actualizaciones de Bretton Woods, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, la misma Organización Mundial de la Salud, en la gestión de la pandemia, nosotros vimos que transitan una profunda crisis en cuanto a que tienen deficiencias serias en poder garantizar los objetivos que se proponen. Lo que yo dije en mi exposición es que tendemos a pensar que la crisis del multilateralismo y de todas las expresiones multilaterales es global, y que me parece que esa es una expresión que no es del todo acertada, porque hay muchos espacios multilaterales, los que yo mencioné, que listé tomando expresiones de Juan Tocatlián, que están en el Asia-Pacífico o en el Indo-Pacífico, o inclusive en países periféricos como los del continente africano, que todavía tienen mejores condiciones. Digo, doy un ejemplo. Sabemos la precariedad de la instancia de vacunación en África, pero también sabemos que la Unión Africana fue quien coorganizó para toda África el reparto de las pocas vacunas que llegaron. O sea, ellos fueron más efectivos en ese sentido que nosotros. Entonces me parece que hay distintos estadios de crisis del multilateralismo. Un dato a tener en cuenta en el seguimiento del multilateralismo y polaridades. El presidente
Biden dijo América está de vuelta, y en ese América está de vuelta está la idea de recuperar el multilateralismo, o el rol de los Estados Unidos en el multilateralismo. Me parece correcta la decisión, no creo que sea tan fácil de lograr, porque cuando uno se fue durante 4 o 5 años, la vuelta, por más poderoso que uno sea, no te instala exactamente en el mismo lugar que estabas en el momento en que te fuiste. ¿Qué hicieron los chinos mientras Trump se retiraba del multilateralismo? Se quedaron en todos lados, en su zona y en el multilateralismo del orden internacional liberal. No se fueron de un solo organismo especializado en Naciones Unidas, en muchos de ellos ocupan el primero o el segundo lugar. Yo creo que esa es la instancia que tenemos ahora. Obviamente el multilateralismo de la inmediata segunda posguerra va a tener que sufrir algunas modificaciones para poder atender la agenda actual, y los estados comprometidos en ese multilateralismo van a tener que tomar la decisión si efectivamente quieren apoyarlo o no. Me parece que ese es un dato importante. Con respecto al tema de el rol del Estado, bueno, yo creo que el rol si bien el Estado está fuertemente debilitado en comparación con otras épocas del orden internacional, frente, como yo les decía, a las corporaciones tecnológicas o a la banca financiera, también es verdad que el Estado tuvo que volver en el escenario pandémico. No había otro actor que tuviese capacidad de atender la emergencia de la pandemia de manera integral si no es el Estado. Esto ha instalado, obviamente, la importancia del Estado y lo riesgoso que fue descuidar las instituciones de salud pública y demás. Pero este Estado que vuelve tiene que ser un Estado con capacidad de gestión, tiene que ser un Estado ágil, inclusivo, y tiene que ser un Estado que atienda en América Latina simultáneamente, como les diría yo, 3 escenarios distintos, ¿no? El escenario de todos aquellos sectores de nuestra población que viven en condiciones casi similares a las de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, las condiciones de la sociedad que pudo sumarse a la globalización, y además atender la perspectiva de futuro, porque esa perspectiva de futuro no solo trae problemas, sino también que trae redefiniciones del mercado laboral, nuevas formas de contacto. O sea, tiene que pensar en los desarrollos tecnológicos, en lo que va a ser con este mundo del Big Data, de la Internet. Todos esos escenarios es como que corresponden a, digamos, mundos distintos, pero tienen que ser atendidos por el mismo Estado. Ahí tiene que haber una fuerte decisión política, pero para que haya una fuerte decisión política también tiene que existir un fuerte apoyo de las sociedades. Si no se recompone el vínculo entre sociedad y Estado, el vínculo entre sociedad y política, vamos a tener dificultades, porque las tenemos y muy serias, y eso me parece que complica la situación. Las organizaciones comunitarias es un tema sobre el cual yo no me animo a responder porque no lo conozco, pero en el caso específico de la República Argentina, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, muchas veces reciben fuertes críticas. Yo soy muy cuidadosa en esas críticas, porque realmente en los países donde los movimientos sociales existen, han sido bastante amortiguadores muchas veces de los conflictos que tendríamos. Ustedes tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, los think tanks norteamericanos, cuando miran América Latina, miran que el escenario que se viene es un escenario de eclosiones sociales en cadena en distintos países por la situación que se vive. Entonces muchas veces cumplen un rol amortiguador que hay que respetar, porque por otro lado son movimientos que conviven con realidades muy complejas, ¿no? La realidad de la extrema pobreza, la realidad de la violencia, y no todos muchas veces tenemos ese nivel de compromiso. Coincido con la opinión de que, bueno,
la política está primero que la economía, o por lo menos tienen que estar en un nivel de articulación adecuado. No coincido con la idea de que los países se organizan económicamente desde determinada perspectiva y que después deviene la democracia. Me parece que esa es una lectura un tanto arriesgada. Creo que fue malo para América Latina, esta es una opinión muy personal, la secuencia de tantos presidentes empresarios que tuvimos en los últimos años, ¿no? Presidentes que le costó entender la cuestión pública, ¿no? La cosa pública. La cosa pública no es idéntica a la cosa privada. Por eso existe toda una corriente de estudios sobre la gestión pública, la administración pública dentro de la ciencia política, porque el manejo del Estado implica otros instrumentos, otros objetivos, y no son igual a la gestión de una empresa. Muchas veces uno es muy exitoso como gerente de empresa y no lo es como presidente. Y América Latina tuvo muchos presidentes empresarios en los últimos 10 años. Los hubo en Chile, en Argentina, en Perú, en Paraguay, para nombrar algunos ejemplos, en Brasil, etcétera, etcétera. Hablando de Brasil, me olvidé de decir una cosa, que nuestra mayor expresión de alt-right o de derecha alternativa es Jair Bolsonaro. Esa es la expresión o el ejemplo más claro de ese modelo en nuestra región. América Latina y el Caribe obviamente que no son un actor con capacidades globales. Todos los indicadores que miden participación de las capacidades de las regiones en la influencia de la política mundial nos vienen mostrando década a década que vamos hacia abajo. Mi idea es que, bueno, si vamos hacia una instancia de vaciamiento, como la que plantean Hirsch, Tocatlián y demás, bueno, es la última instancia que tenemos. Entonces, creo que hay cosas que la política tiene que decidir independientemente de las diferencias ideológicas. Digo, hay que recuperar el regionalismo. Recuperémoslo, por ejemplo, de abajo hacia arriba. No, nos cuesta acordar un voto común con respecto a la guerra en Ucrania. Bueno, si no logramos eso, por ejemplo, podemos coordinar, no sé, una política de vacunas, o estrategias de cooperación, o temas que sean menos conflictivos, pero no podemos caer en el vaciamiento. No hay ninguna viabilidad, ni siquiera con Brasil gobernado por Lula o por otro presidente reactivado y todo lo demás, de que la región tenga una presencia global en términos unilaterales. La única posibilidad de proyección para una agenda mínima de intereses latinoamericanos es una proyección colectiva, que se tiene que dar a través del regionalismo, ya sea en su versión de concertación política o de integración regional. Me preguntan sobre la influencia de las redes y demás. Bueno, sí, ese es un tema, uno de los grandes temas que los estados tienen que tratar en la construcción de un escenario futuro mejor. No solo regular ese sistema sin que se pierdan libertades, sino que los estados también puedan comunicar como corresponde y que el rol de comunicación del Estado no quede absolutamente anulado o mediatizado por el rol de las redes sociales. Insisto, porque en las redes sociales circula de todo. Muchas veces yo estoy pendiente de las redes sociales todo el tiempo, me cuesta apagar el celular por 2 horas, pero entiendo que no es bueno la creación de nubes cerradas, de todo el mundo pensando lo mismo, no es buena la mentira, no es buena la agresión, no es buena la experiencia que vivimos en Twitter ayer, por ejemplo, donde los seguidores de Trump salieron a probar a ver qué pasaba con el cambio de la titularidad de la empresa, difundiendo discursos agresivos, ¿no? Poniendo a prueba la red. Me parece que eso no contribuye a la democracia. Si la guerra de Ucrania nos ayuda o no nos ayuda, bueno, yo como internacionalista debo decir que la guerra en Ucrania tiene muchas causalidades. Nos han retado mucho a los internacionalistas, porque cuando empezamos con la lista de las causalidades empezamos por la de la expansión de la OTAN, pero tiene obviamente muchas otras
causalidades, pero la guerra nunca es la solución, ¿no? Y a veces es doloroso pensar cuánto beneficio puedo sacar de una guerra. De cualquier manera, los números que yo he visto hasta el momento para lo que América Latina produce, porque ese sería nuestro único beneficio de la guerra, estamos primarizados, vendemos artículos primarios que han subido de precio de manera exponencial porque Ucrania y Rusia son proveedores de granos y son proveedores de energía. Creo que no, si bien podemos hacer algunos países algún paralelo en las cuentas entre los granos y lo que vamos a tener que consumir de energía y el aumento de eso, no va a ser necesariamente positivo para la región. Tiene sí consecuencias geopolíticas de redefinición. Por ejemplo, la decisión de Estados Unidos de redefinir el vínculo con Venezuela, por la producción de petróleo. Me parece que esos son datos importantes. O el parteaguas de algunos gobiernos, no solo los populismos de izquierda o las izquierdas de algunos países que se mantuvieron cerca de Rusia, sino que también produce diferencias entre países que tienen buenos vínculos, digamos, no vota lo mismo Argentina que Bolivia, vota similar Argentina que Chile, eso va tratando distintos temas, y está el voto depende mucho de temas de agenda doméstica, digamos, del lugar que ocupan reclamos territoriales propios de los países latinoamericanos, si los tienen, si no los tienen, del lugar que ocupa la agenda de derechos humanos en cada uno de esos países, pero sí tiene obviamente la guerra consecuencias geopolíticas a nivel global, y América Latina no es una excepción entre quienes sufren esas consecuencias. No sé si contesté todo, pero bueno, algo intenté hacer. Me parece que yo creo que sí, por supuesto. Creo también que ya es hora de ir terminando por hoy. Anabela, muchísimas gracias. Creo que empezamos dando un marco muy claro de un contexto internacional. Fue insistencia de nuestros socios de Nueva Sociedad la de empezar con la dimensión geopolítica, que no era el modo en el que habíamos empezado los años anteriores, y nos pareció realmente una muy buena propuesta. Creo que lo hubiera sido en cualquier caso, pero mucho más en este contexto tan particular en el que estamos, y sin duda precisar un poco cuál es la situación global para poder luego avanzar en temas más particulares era imprescindible. Vamos a seguir con el segundo encuentro sobre este tema el miércoles próximo. Les agradecemos muchísimo a todas, a todos su presencia, su participación. Esperamos que el curso resulte satisfactorio. Muchísimas gracias, Anabela, por haber abierto de este modo. Y por supuesto, María Julia, Socia, Ceci, y a todo el equipo de la usina, como siempre, muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles próximo a las 17 de Argentina y a las respectivas horas en cada uno de sus países. Que tengan linda semana. Muchas gracias a todos. Gracias. No se olviden de contestar la encuesta que les compartimos, por favor. Gracias, Anabel. Gracias a todos.